Hola y bienvenidos al Teatro de la Medicina. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy frecuente y sin embargo no del todo comprendido. ¿Por qué duele el corazón? A lo largo de este video nos proponemos describir la fisiopatología, mencionaremos algunas causas y daremos pistas para la memoria. Deja en los comentarios cuáles crees que fueron. Y bueno, empezaremos con un poco de historia. El primer médico en publicar una descripción sobre este dolor fue William Heberden en 1772, y fue él quien acuñó el término en latín angina pectoris, y la describió de la siguiente manera. Aquellos que la sufren sienten al caminar, sobre todo cuesta arriba o tras comer, una sensación dolorosa y desagradable en el pecho, como si la vida se extinguiera si esa opresión aumentara. Sin embargo, basta detenerse para que todo desaparezca. Frecuentemente se extiende al brazo izquierdo. Muy similar a la definición de angina que damos hoy en día, más de 250 años después. Hoy sabemos que el dolor torácico por origen cardíaco aparece cuando el músculo del corazón sufre isquemia, sea porque el flujo de sangre no es suficiente o porque la demanda de oxígeno supera lo disponible. En el caso de la disminución absoluta del flujo coronario, podemos identificar causas que reducen la luz del vaso, como por ejemplo aterosclerosis, trombos, émbolos, vasoespasmos y anomalías congénitas. Mientras que en el aumento de la demanda de oxígeno podemos encontrar causas que en general aumentan el territorio a irrigar o aumentan el movimiento de la zona. Encontramos causas como por ejemplo hipertrofia miocárdica, sobrecarga ventricular, arritmias, hipertiroidismo e incluso sobredosis de drogas simpático-miméticas. Y para hablar de isquemia, necesariamente tenemos que hablar de hipoxia. Y para hablar de hipoxia, tenemos que ir a la mitocondria. Y es que el oxígeno es el aceptor final de los electrones obtenidos a partir de la glicólisis y el ciclo de Krebs, y que son transferidos desde la nicotinamida adenina dinucleótido NAT y la flavina adenin dinucleótido o FAT a través de la cadena oxidativa en la membrana interna de la mitocondria, y gracias a los cuales se genera un gradiente de protones que en últimas permitirá que la ATP sintasa produzca el tan necesario ATP. Pero cuando el oxígeno se hace escaso, la reacción que en su presencia y con 4 protones y 4 electrones generaba 2 moléculas de agua termina generando especies reactivas de oxígeno, formas incompletas que buscan completarse a sí misma dejando daño a su paso y muerte celular. Si no tenemos un aceptor final, que es el oxígeno, no podemos mover electrones, y si no generamos esa corriente de electrones no podemos bombear protones al espacio intermembrana, y así la ATP sintasa no podrá actuar. La célula no tiene otra opción más que utilizar vías alternas e ineficientes mientras el problema se resuelve. Y esta es la glicólisis anaerobia, donde la glucosa, que en condiciones normales en presencia del oxígeno generaría 2 piruvatos que terminarían como 2 moléculas de acetil-CoA e ingresando al ciclo de Krebs, se terminan convirtiendo en ácido láctico utilizando la ya escasa energía con el NADH y promoviendo la acidosis intracelular. Sumado a esta disminución del pH, tenemos que debido a la falla de las bombas celulares que necesitan ATP, como la sodio-potasio ATPasa, que normalmente saca 3 sodios e incorpora 2 potasios para mantener sus gradientes, deja de funcionar, llevando a la acumulación de sodio intracelular y agua. Las bombas de calcio en falla también llevan a la acumulación de calcio intracelular, con la consecuente activación de enzimas como las lipasas, llevando a muerte celular.
y la liberación de ese contenido al espacio extracelular, como el ácido láctico, la adenosina, productos de degradación del ATP, ADP y AMP, así como la generación de bradicinina a partir de la calicreína tisular, reducción del pH y la liberación de histamina, son percibidos en las terminaciones nerviosas libres de la zona, mayoritariamente fibras tipo C, las cuales carecen de mielina y son responsables de ese dolor opresivo, difuso y mal localizado que caracteriza la angina. En estas terminaciones nerviosas encontraremos receptores que actúan como canales de sodio, permitiendo su flujo hacia la neurona y la iniciación de la transferencia del estímulo nervioso tras su interacción con iones de hidrógeno, como los canales iónicos sensibles al ácido ASIC2 A3. Además de ASIC, encontraremos receptores purinérgicos capaces de identificar ATP y ADP, o los TRBP1, el receptor de potencial transitorio vaniloide, que detecta altas temperaturas, acidez, bradicinina y, como dato curioso, la capsaicina. Sí, la de los alimentos picantes como el ají o los chiles, es su agonista y es responsable de la sensación de picor en el tracto digestivo que estos alimentos producen al ingerirlos. Otro autacoide es la adenosina, que además de contribuir a la sensación de dolor, puede tener efectos como bradicardia y vasodilatación coronaria. Toda esta información es transferida a través del nervio hasta los ganglios de la raíz dorsal entre T1 a T5 en general. Aquí hacen sinapsis con la siguiente neurona, que ascenderá o descenderá 1 o 2 niveles por el tracto de Lissauer, desde donde se decusará por la comisura anterior y ascenderá por el tracto espinotalámico lateral hasta el núcleo ventrolateral del tálamo, que finalmente enviará esta información a la corteza. Esto en muy grandes rasgos. Una forma de recordar que es el tracto espinotalámico lateral y no el anterior es haciéndonos una imagen de un codazo que generalmente se da de lado hacia la persona que tenemos al lado y duele, mientras que tocamos lo que tenemos al frente. El tracto espinotalámico anterior se asocia con la información táctil. Pero bueno, es tema para otro video. Continuamos con el dolor referido. Resulta que a esa segunda neurona en la médula no solo llega información del corazón captada por las fibras tipo C, las cuales carecen de mielina, como ya vimos. También viene información de otras partes, como por ejemplo del brazo izquierdo. Según la teoría de la proyección convergente, las señales de una víscera y de una zona somática, llámese piel, músculos, etc., convergen en la misma neurona de la médula espinal, haciendo que el paciente manifieste dolor en zonas distantes, pero relacionadas con el nivel medular donde convergen. Típicamente, brazo izquierdo, hombro izquierdo, mandíbula y cuello. Entonces entendemos el mecanismo mediante el cual duele el corazón en el contexto de isquemia, y que cuando vemos un paciente con dolor torácico, lo primero que hay que considerar es un síndrome coronario. Sin embargo, no podemos olvidar que existen otras causas que también amenazan la vida. Y aquí les comparto un acrónimo que yo utilizo basado en la palabra sudden en inglés, que significa súbito. Sudden. Y es como sigue. S para síndrome de Takotsubo o de corazón roto. U para úlcera péptica o ruptura esofágica. D disección aórtica. E embolismo pulmonar. N neumotórax a tensión. Y T taponamiento cardíaco. Y hasta aquí dejamos el video de hoy. Cuéntanos en los comentarios sobre qué tema te gustaría profundizar en el próximo episodio. No olvides suscribirte y darle me gusta para que no te pierdas el siguiente capítulo del Teatro de la Medicina.
Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y hasta una próxima ocasión.